Continuamos con la doctora Lisette Cunillera, oncóloga con subespecialidad en cáncer de pulmón, cabeza y cuello. Resumen hasta este momento el cáncer que más mata en todo el planeta. El año pasado cobró la vida de 10 millones de seres humanos. El cáncer de pulmón. Existen otros cánceres, pero antes de irnos a la pausa decíamos que, bueno, el tabaquismo, evitar el consumo de tabaco. Empiece a odiar el tabaco y aléjese del tabaco. Yo lo digo de manera muy cruda. De hecho, las legislaciones en Estados Unidos te lo dicen en la cajetilla. Esto produce cáncer. No es que las letritas rápidas que te pasan en los anuncios, no. Te lo dice bien claro. En Y un te lo inglés, ilustran. ¿perdón? Y lo ilustran igualmente. Te ponen una fotografía de un pulmón con cáncer en la cajetilla. ¿Qué impacto produce, doctora? Porque no es que nos vamos a olvidar de la pregunta compromiso antes de irnos a la pausa, pero ¿qué impacto produce en ese que está produciendo, ese ser humano que está padeciendo el cáncer, en esa familia? Usted que ve esto día a día. ¿Qué produce eso? O sea, ¿cómo le cambia la vida a la gente del que padece y a su familia? Cáncer de pulmón. El cáncer es una enfermedad que, como yo siempre les explico, no solamente afecta al paciente, afecta a todo lo que es su entorno familiar. Es una enfermedad que está dentro de las catastróficas, es una palabra a la cual todos le tenemos miedo y es una palabra que cuando la recibimos de un personal de salud, pues sentimos que simplemente nos cambia la vida, sentimos que se terminan todas las oportunidades. Entonces, hoy día tenemos muchos recursos para tratar de cambiar la situación y el panorama que tenía el cáncer unos años atrás. Anteriormente, cáncer era una sentencia de muerte y hoy día, gracias a los avances que tenemos, tanto en el diagnóstico temprano, en las terapias, pues hemos logrado hemos cambiado un poquito ese panorama. Sabemos que el cáncer, cuando esté en una etapa avanzada, es una enfermedad que no vamos a curar, pero lo que hemos tratado de lograr es de cronificar la enfermedad. O sea, hacerla más larga. El hipertenso no se cura, vive larga vida con su medicación, sí. El diabético también, entonces sí. Eso es lo que hemos logrado hoy día, tratar de cronificar la enfermedad para que independientemente de que usted tenga una enfermedad avanzada, no curable, usted pueda llevar un tratamiento que le permita tener una buena calidad de vida, hacer sus actividades cotidianas de manera normal, como todos los demás. O sea que nosotros hoy día podemos hablar de personas que viven con cáncer. Así es. Personas que viven con cáncer, personas que viven con HIV, personas que viven con hipertensión, personas que viven con epilepsia. Y entonces eso ya es mucho, y porque a fin de cuentas esto no parecería como muy optimista, pero de aquí nadie sale vivo. Así es. O sea, todos tenemos una cita con la eternidad, pero el cáncer hoy día ha sido de alguna manera pues contenido en muchos aspectos. Así mismo es. Y yo le podría también decir a nuestro público que nos sigue que la metástasis, por ejemplo, antes cuando un paciente tenía metástasis cerebrales era una sentencia, ya mira, ya aquí no hay nada que hacer, y hemos logrado hacer muchas cosas, definitivamente. Entonces, esa pregunta pendiente. Con relación a los factores de riesgo, pues comentamos que la parte genética no podemos modificarla, pero sí otras cosas que podemos modificar, los hábitos tóxicos, el cigarrillo como mencionamos, el consumo de alcohol. ¿Qué papel tiene el alcohol? El alcohol juega un papel sumamente importante, ya que tiene asociación con diferentes tipos de cánceres. Todo lo que son cánceres de cabeza y cuello, cáncer de lengua, cáncer de boca, cáncer de garganta, de laringe, tienen una alta asociación con el consumo del cigarrillo y con el consumo del alcohol. Entonces, perdón doctora, tenemos cáncer en la boca. Así es. Y en la lengua. Así es. Y en la garganta. Así es. No me diga, doctora. ¿Y cuán frecuentes son los cánceres en esa parte de nuestro cuerpo? Ese tipo de tumor ocupa el 6º lugar en incidencia de todos los cánceres. Son tumores que se caracterizan por, número 1, tienen
en un 85% una asociación directa con los hábitos tóxicos como son el cigarrillo y el alcohol. O sea que en esos, ya se ha visto, y eso es muy importante que la gente lo entienda, que ese tipo de cáncer, ¿ah? El de la boca, el de la lengua, el de la garganta, el de la laringe, se asocia mucho con fumar y con tomar excesivamente alcohol, con el consumo de alcohol. Así es, Sí. y en los últimos años ha tenido un repunte como factor de riesgo el virus del papiloma humano. ¿Virus de quién? Del papiloma humano. Chanfle, como diría Chespirito. ¿Y qué es eso, doctora? El virus del papiloma humano es un virus que inicialmente está asociado a lo que es el cáncer de cervix. Es un virus que crece en lo que es el epitelio, en la piel, en los tejidos mucosos, y anteriormente el virus del papiloma humano estaba básicamente asociado al desarrollo del cáncer de cervix en la mujer, que igualmente es la causa número 1 de esta condición. Pero hace varios años... que los virus, hay virus que están asociados con cáncer. Así es, el virus de la hepatitis. El virus del papiloma humano, decía usted. El virus de la hepatitis. De la B y de la C, los dos, ¿no? Así es. El Epstein-Barr, ¿no? El Epstein-Barr virus asociado básicamente a los tumores de la nasofaringe, que es una estructura también de la cabeza y el cuello. Entonces, esos agentes, nosotros podemos hacer algo con ellos, porque por ejemplo hay una vacuna. Sí, explíquenos un poquito de eso. Así es, ya tenemos el recurso de lo que es la vacuna, que ha logrado, ya más adelante lo veremos, la reducción en la incidencia de lo que es el cáncer de cervix y por ende en los tumores de orofaringe y de cavidad oral. En el caso de la mujer, que es una pena, doctora, que nosotros todavía tengamos cáncer que son detectados a tiempo, y en el caso del cervix, en ese tipo de cáncer, ¿qué cosas podemos hacer hoy día para evitarlo o para identificarlo tempranamente? Porque aquí es una pregunta como doble, ¿no? Sí. Pues un recurso que tenemos todos a mano, que es la visita al ginecólogo y la realización de la prueba del Papa Nicolau. Es una prueba sumamente económica que nos aporta muchísima información. ¿Qué sucede? El cáncer de cervix es una enfermedad que se puede decir que está asociada al subdesarrollo. En los países desarrollados, el cáncer de cervix ha reducido su incidencia, mientras que en los países en vía de desarrollo la incidencia ha aumentado. Nuestras mujeres inician vida sexual cada día más temprano, entonces inmediatamente una mujer inicia su vida sexual, debe de acudir al ginecólogo. Generalmente la infección por estos virus ocurre en esas primeras relaciones. El virus es asintomático, la mujer no presenta ningún síntoma y por ende retrasa su visita a lo que es el ginecólogo. O sea que la mujer inmediatamente inicia su vida sexual, debe de planificar sus visitas regulares al ginecólogo. El ginecólogo hará esta prueba de Papa Nicolau y ahí podremos identificar cualquier alteración celular que nos indique que estamos ante la presencia de infección por el virus del papiloma humano. La mayoría de estas infecciones se autorregulan, el cuerpo se encarga de eliminarlas, pero hay algunas cepas de este virus que son... O sea, algunas mutaciones ahora que estamos acostumbrados, ¿no? Hay algunos tipos de este virus que tienen una alta asociación con el cáncer de cervix. Entonces, hoy día ya el ginecólogo tiene el recurso de realizar estas pruebas para ver qué tipo de virus usted tiene. Sí. Entonces, si usted tiene una cepa de alto riesgo de desarrollar cáncer, pues entonces se toman las medidas, que es una colposcopía y una serie de procedimientos que se pueden hacer para cuando una enfermedad está en una etapa inicial, usted poder controlarla. Pero ¿qué pasa? Que si nosotros no regulamos estas visitas, estas evaluaciones ginecológicas, pues como es una enfermedad asintomática inicialmente, no duele. La paciente lleva una vida normal, enfermando a otras personas, y ya cuando decide acudir es porque presenta síntomas como son descargas vaginales
O sea, hay mucho Así es. flujo entre la menstruación, hay flujo. Así ¿Algún es. color Hay dolor característico? pélvico, Perdón. hay dolor en la parte del vientre. Ujú. Entonces, ya cuando la paciente acude a visita, pues entonces podemos encontrarnos con una enfermedad que Que ya está progresando, que ya ha progresando. progresado. Exactamente. Entonces, esa vacuna del papiloma, un poquito con relación a eso, ¿en qué momento de la vida se debe aplicar? Y si se puede usar Está indicada para niñas y niños. para los niños también. Así es. Ok. Para niñas y niños a partir de los 12 años. Se ha ido modificando desde O sea, que... que usted puede, señora, señor que nos está escuchando, a pedirle a su pediatra, Así es. al pediatra, que, pues, que le ponga la vacuna. Y también creo que la tenemos disponible en el programa ampliado de Sí, inmunización. está O sea, disponible, así es. que el programa estatal, el programa ampliado de inmunización, el PAI, la tiene disponible. Sí, así es. Entonces, a partir de los 12 años, ¿por Sí. qué en esa Niñas etapa? y niños. ¿Por qué en esa etapa? Porque simplemente esta vacuna en específico es una vacuna recombinante, tiene partículas de lo que es el virus y hace que el cuerpo desarrolle una inmunidad. O sea, es lo que hablábamos. Nuestros chicos cada día empiezan más temprano a tener una vida sexual activa. Entonces, Sí. ¿qué sucede? Que para que se desarrolle el cáncer por el virus del papiloma humano, pasa un periodo de aproximadamente 10 años. Ese virus está ahí dormidito, que si nosotros no nos evaluamos, pues no nos vamos a dar cuenta de que algo está pasando ahí. Entonces, por eso es muy importante tú ofrecerle al individuo en edad temprana que vaya desarrollando esa inmunidad. ¿Qué valor tiene, doctora, para evitar el cáncer cérvico-uterino la vacuna? Sí, se ha demostrado que realmente tiene un alto potencial de evitar la enfermedad. De prevenirla. De prevenirla, claro que sí. Pero eso entonces es una noticia muy grande, Sí, que hay una vacuna, que existen ya vacunas que pueden prevenir el cáncer, en este caso el cérvico-uterino. Así es. ¿Qué lugar ocupa el cérvico-uterino en la República Dominicana? El segundo lugar. No me diga. No, pero eso no puede ser, doctora. Usted acaba de decir que eso es un cáncer de países subdesarrollados. Sí, así es. O sea, que ese es un cáncer de descuido. Se podría decir que en cierto modo sí. Caramba, eso nos dice a nosotros y a ustedes amigos que nos escuchan, que la visita al ginecólogo, donde ese ginecólogo haga las indagatorias básicas, como es que a usted hay que hacerle un tomado, simplemente consiste en introducir a través de su vagina un espéculo, ¿verdad? O sea, un dilatador, y tomar muestra del cuello, mandarlo al patólogo y el patólogo nos va a decir cómo está eso. Así es. El fallar en eso nos produce la segunda causa de cáncer en la mujer en nuestro medio. Así es. Y el otro, el primer cáncer en la mujer. Cáncer de mama. ¿Y cómo podemos prevenir el cáncer de mama? El cáncer de mama. Si se puede utilizar el término de prevenir. No es prevención, es detección temprana. Ok, si bien es cierto que en el cérvico uterino podemos empezar a intervenir para prevenir una enfermedad, así es. Con vacuna, en este caso. Exactamente. ¿Verdad? Y con ese, si de casualidad usted no se pudo vacunar, porque hay un límite para esto, ¿verdad? Hay gente que ya después hasta ahora es así, ¿no? Sí. Si usted no se pudo vacunar, pues entonces su chequeo periódico para ver que el cuello de la matriz, como dice la gente del pueblo, el cuello uterino, se mantiene sin lesiones. Así es. Entonces, con el caso de la mama. Con el cáncer de mama es una historia un poquito diferente. El cáncer de mama afecta a la mujer y en un 1% afecta al hombre. Con la mama nosotros tenemos lo que es la detección temprana. Siempre se hace énfasis en que la mujer se toque, que se autoevalúe. ¿Eso tiene algún valor? Sí, ha demostrado tener cierto impacto en lo que es la detección precoz. Tenemos lo que es el estudio de la mama, que es la mamografía, que sí igualmente ha tenido un impacto en la detección temprana de la enfermedad. Una cosa que hay que tener muy pendiente es que el cáncer de mama anteriormente era una enfermedad de mujeres mayores, una enfermedad de viejas, como decimos. Pero hoy día el patrón ha cambiado.
Tenemos cáncer de mama cada día en mujeres más jóvenes, en las cuales nosotros tenemos que hacer mucho énfasis en la historia familiar. ¿Cómo es eso? Mucho de este tipo de cáncer de mujer joven tiene algún componente genético. Si tenemos un familiar de primera línea, es decir, mamá, papá, nuestras abuelas, hermanas, que han tenido cáncer de mama o cáncer de ovario, el riesgo mío como familiar está incrementado. Entonces, este tipo de cáncer que suele aparecer en mujeres jóvenes suele tener un perfil molecular y de comportamiento diferente al cáncer de la mujer avanzada. Entonces, por eso es sumamente importante que si usted tiene familiar, mamá, papá, hermanas, tías, abuelas que tienen cáncer de mama, usted empiece a hacer su chequeo de la mama, que normalmente empieza a partir de los 40 años. Porque eso ya es un factor de riesgo. Así es un factor de riesgo. Ahí la genética tiene un componente importante. Entonces usted tiene que saber eso, si su mamá, hay que indagar. Si su abuela, si sus hermanas han fallecido de cáncer. Mama u ovario. U ovario también, porque existe una relación con los hormonalmente hablando, Así ¿no? mismo es. Entonces hay que preguntar, hay que indagar. Y el médico, una de las cosas que yo como profesor de muchos años en esta universidad, que me permitió a mí desarrollarme, migrar de pobre a clase media, que es la universidad estatal, siempre le insistimos a los estudiantes, a los formando, que tienen que preguntar. Los médicos preguntamos mucho, mucho, mucho. Y si preguntamos bien, entonces es mejor. Hay que saber, papá vive, mamá vive, murieron, ¿de qué murieron? Mucha gente antes te decía en los campos, yo soy de un campo, de una de las provincias más bellas de Puerto Plata, el campo mío es Altamira, y a veces tú escuchabas a las personas que decían, no, mira, mi abuelo murió tapado, ¿verdad? Murió tapado, pues entonces era un varón, pues evidentemente ahí, y perdió todo el peso y qué sé yo qué, se deterioró un cáncer de próstata probablemente, o de colon. Así es. Porque si lo que se tapó fue la cloaca, o sea, la salida de las heces de la pupú, pues evidentemente podemos asociarlo con eso. Y hay que preguntar, y también preguntar bien. Claro que sí. Que es fundamental. De hecho, se ha demostrado que la historia clínica aporta 85% del diagnóstico de las enfermedades. Entonces, es parte de nosotros hacer toda esa indagatoria. Y también nosotros como individuos, ya fuera del ámbito de la salud, tenemos que también curiosear un poco, o sea, tenemos que conocer un poquito de nuestra historia, porque eso más adelante nos puede aportar información que va a ser en beneficio de nuestra salud. Al dominicano en sí le cuesta mucho expresarse y explicar las cosas que se siente. Nosotros con el cáncer tenemos que tratar de que la población entienda de que hay síntomas que cuando tú los tienes y cuando esos síntomas pasan 15 días y no mejoran, te tiene que llamar la atención. Nosotros tendemos a justificar las cosas que nos pasan y justificamos, si me duele el seno, no, fue que hace 4 años yo me di un golpe. Así, los golpes. Entonces, sí. minimizamos y por eso cuando decidimos ya acudir al médico, no tenemos el remedio en nuestras manos porque estamos ante enfermedades avanzadas. Entonces, cada enfermedad se manifiesta de manera diferente y nos da síntomas diferentes, pero hay algunos síntomas o cosas que nos sentimos que son generales. Por ejemplo, una pérdida de peso injustificada, un dolor que no mejora en como le digo, promedio, si usted le da una gripe y en promedio de una semana usted se va a recuperar, pero si usted empieza, por ejemplo, con una tos que no mejora, una tos que pasan 15 días y no mejora, usted tiene que percatarse de que eso no es normal y buscar ayuda. Una persona que desarrolla ronquera, la ronquera no es normal. Entonces, cuando usted pasa más de 15 días con una ronquera, usted debe de acudir a un profesional de la salud porque algo probablemente no anda bien. Entonces, tenemos que estar atentos a las cosas que nos sentimos, al tiempo que tenemos padeciéndola y ser un poquito más proactivos con nuestra salud. O sea,
O sea que el cáncer, a pesar de que nosotros tenemos, digamos que los síntomas son muy ya tardíos cuando aparecen, pero cuando aparecen también hay que darle importancia, Sí, ¿no? sí, sí, claro que sí. El caso del cáncer de pulmón, doctora, y para las personas que nos han sintonizado en este momento, lo que se están moviendo en sus carros públicos, los que están subiendo a su vehículo privado, la gente que está en sus oficinas ahí, calladito, escuchándonos con sus audífonos. Hablamos con la doctora Lisette Cunillera, oncóloga. Ella está en la red oncológica, en RODI, esa red oncológica, y también está en el Instituto Heriberto Peter, el Instituto Oncológico, doctor Heriberto Peter, que es 75 años ofreciendo servicio de cáncer a la población dominicana de manera única. 70 años, ya se han incorporado otros centros y qué bueno, pero ahí estamos en el Instituto Oncológico y de manera privada está en RODI, la red oncológica, en el 809-231-3824. Doctora, cuando usted recibe día a día pacientes con cáncer de pulmón, que es su fuerte, cáncer de pulmón, normalmente ¿cuáles son los síntomas que estos pacientes pues presentan? Los pacientes normalmente acuden con el síntoma de la tos, una tos que puede ser seca, es decir, que no produce catarro, no tiene catarro, o una tos que se asocia con catarro con sangre, que se llama hemoptisis. ¿Cómo se llama? Hemoptisis. Hemoptisis. ¿Eso significa que? Sangre en el catarro. En el catarro. Cuando toses y botas sangre, una flemita ahí con sangre. Eso es un signo de alerta. Estos pacientes pueden llegar con sensación de falta de aire, o sea, que se cansan haciendo sus actividades cotidianas. Estos pacientes también pueden presentarse con dolor tanto en el tórax anterior como en el tórax posterior. En el pecho, en la parte de adelante o de atrás, ¿no? Así es. Son de los síntomas principales pérdida de peso, una pérdida de peso injustificada, es decir, que usted se está alimentando bien, pero aún usted comiendo, usted comienza a perder peso sin justificación. Entonces, esos son los principales elementos. ¿En qué etapa recibe normalmente el oncólogo dominicano? Y como usted es dominicana y es oncóloga, podemos hablar un tanto como de forma general. ¿Qué etapa, en qué momento normalmente llega el paciente con cáncer al oncólogo? El paciente va a depender del tipo de cáncer, pero generalmente en el caso del pulmón, los pacientes con cáncer de pulmón sí, suelen llegar en etapas localmente avanzadas y avanzadas. O sea es la norma, así es. Localmente avanzados, o sea, que están en el pulmón, pero no están chiquititos, sino... Exacto, que están grandes y probablemente con afectación de los ganglios. Y los pacientes, la mayoría, llega con enfermedades avanzadas, es decir, enfermedades que han probablemente hecho metástasis. O sea, que ya están fuera de su lugar. Así es. Doctora, ¿qué pruebas diagnósticas usted realiza en un paciente que usted le llega con tos que no cede, que tiene 15 días, que tiene 20 días, que tiene un mes con tos seca, o que ya esa tos tiene sangre, como usted nos ha enseñado en el día de hoy, esa hemoptisis? ¿Cuáles son las pruebas diagnósticas, tanto de laboratorio como de imágenes? La prueba de imagen más asequible que tenemos, que todos tenemos a mano, ya sea en el centro de la comunidad como en el centro ya de tercer nivel, es la radiografía de tórax. Una radiografía de tórax... Una placa simple, doctora. Una placa simple de tórax nos va a dar un panorama general de lo que está ocurriendo en los pulmones. Entonces ya después que tenemos esta radiografía de tórax asociada a un paciente que tiene síntomas sospechosos, se empieza el proceso de investigación con lo que es una tomografía de tórax, tomografía de otra estructura en dado caso de que sea necesario, pruebas de laboratorios. ¿Cómo cuáles? Generales, hemograma, química y algunas otras pruebas que nos pueden en general ofrecer una visión global de lo que está pasando con ese individuo en el momento. Cuando tenemos un paciente con una imagen sospechosa digamos que usted vio que una radiografía, de esa que Röntgen en el 1895 desarrolló en Alemania, pero que hoy son
muy bellas, empieza a observar alguna configuración diferente. Exacto. Entonces usted migra ahí ya a una tomografía. Así es, entonces ya con la tomografía nosotros podemos tener una visión un poco mejor de lo que está ocurriendo en el pulmón, y ante la presencia de una masa o de una lesión, pues entonces se toma la conducta de realizar una biopsia. Una biopsia en el pulmón. Esta biopsia puede tener diferentes abordajes dependiendo del área en donde esté la lesión. Generalmente este paciente no le llega al médico oncólogo. Este paciente va recorriendo un camino, que es que cuando empieza con los síntomas, va a su comunidad, ahí no encuentra nada. Eso lo dije yo, no lo dije usted, doctora. Se realiza este primer estudio de radiografía y posteriormente pasa ya a una evaluación especializada con el neumólogo, que es quien generalmente recibe este tipo de pacientes y quien comienza el proceso de investigación. Si esta lesión está localizada cerca de los bronquios, entonces se procede a hacer un estudio que se llama broncoscopía, que es en donde se introduce un tubo a través del árbol bronquial. O sea, por la boca, ¿no? Así es, y se llega a donde está esta lesión y se toma una biopsia. Entonces el patólogo nos dice de qué se trata. Así mismo, cuando estas lesiones no se pueden abordar por esta vía, existen otras técnicas para obtener una muestra, como es una biopsia tomodirigida, puede ser una biopsia. Eso es que llevamos al paciente a hacerle una tomografía y un médico experto, entonces, radiólogo intervencionista, toma la muestra. Pellizca esa lesión y saca un pedazo, ¿no? Así es. A veces también los cirujanos torácicos. También. El doctor Bienvenido Peña. Todo va a depender de la localización que tenga esa masa. La forma ¿Qué hacemos es entonces llegar a abordarla por donde sea más fácil conseguir un tejido. Hoy día, doctora Lisette Cunillera, tenemos mecanismos de tomar biopsia que no sea pellizcando, invadiendo. Hay biopsia, explíquenos un poco de eso. La biopsia de tejido es el gold standard, es lo ideal. Exacto. Para el diagnóstico del cáncer de pulmón. Sí. Tenemos otros recursos, como es lo que llamamos biopsia líquida, que nos puede dar... ¿Biopsia? Líquida, que es una biopsia que se hace tomando una muestra de sangre, que nos puede dar información, pero no tanto para diagnóstico, sino ya para nosotros, después que tenemos un diagnóstico de un cáncer específico de pulmón, tomar conductas de tratamiento. Pero el diagnóstico del cáncer de pulmón va a ser siempre en el tejido. Hay una serie Tenemos de... que hacer biopsia. Eso, o sea, que eso es sí o sí. Sí o sí. Sí. Hay una serie de comentarios que a mí me gustaría que la gente que nos sigue con tanta fidelidad, estos que están en Instagram, en recetario DR Heredia, nos dice: excelente programa, son unos profesionales número uno. Gracias a Elvin Mejía 95 por su comentario. Patricia Núñez está siempre a Chago Maco, a Rosa Pina, a Bolívar City, dice: come una manzana al día. Consumir frutos secos puede reducir el riesgo de padecer cáncer. Consumir frijoles y lentejas protege la célula del cáncer. Eso nos dice Bolívar City. Nos está hablando de una dieta que parece ser interesante. Y sería interesante también que usted nos opinara, aunque fuera 30 segundos, del valor de la dieta y el cáncer. Kaira Espaillán nos dice: pero yo me quedo sorprendida a veces cuando mis amigas dicen que no se hacen papá Nicolau porque no están activas sexualmente en ese momento. ¿Ah? Fíjese lo interesante, que la gente se informa. Si usted inició su labor, o sea, su actividad sexual, no importa que no esté activamente, tiene que hacer sus chequeos porque basta periódicos. Una relación sexual para usted infectarse por el virus. Con una sola. Con una sola. Exacto. Y hasta con media. Y la gente sabe a lo que nos referimos. Entonces, dice Bolívar City: mi padre murió de cáncer de garganta, fumaba mucho, aunque no fue lo que lo mató. Una mala práctica, al punchar la garganta para hacerle una biopsia, se inflamó y no podía comer. Eso nos dice Bolívar. O sea que fumaba mucho, y fíjate la asociación, doctora Lisette Cunillera, oncóloga, que nos prestigia en el día de hoy con este tema tan interesante. Gracias a Bechi Choctín, a María Burova, a Rafael. Rafael Abreu dice: tremendo entrevistador. Bueno, eso debe ser otro.
Busca la verdad y la buena medicina en lo entrevistado. Ojalá continúe sacando tiempo para la radio. Eso esperamos. Cada vez es más difícil porque tenemos más trabajo. Pero bueno, aquí estamos. Entonces, yo creo, doctora, que hay cosas que son fundamentales. Y es, ¿qué hacemos después que hemos diagnosticado que usted tiene lamentablemente tiene un cáncer de pulmón, que no existe forma de verlo antes de que aparezca, lamentablemente, pero sí de detectarlo temprano? Si usted empezó con esa tos que decía la doctora, nuestra profesional estrella del día de hoy, que la encontramos en Rodi, en el 809-231-3824, repito, 809-231-3824, y como causa social también el Instituto Oncológico Doctor Heriberto Peter, ahí está la doctora Cunillera. Antes de irnos a la pausa, nos dice el señor director, tenemos que hacerlo, ¿qué hacemos nosotros con ese paciente que ya lo diagnosticamos, pero que usted tiene que saber que si está tosiendo 15 días, un mes, tos seca, salió con sangre, le falta respirar, está perdiendo peso? Tiene que ir y verificar la causa. ¿Qué hacer después de diagnosticado el cáncer, doctora Lisette Cunillera? El recetario del doctor.